Bien, hoy día contamos con una mesa de lujo. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a escuchar primero las palabras de Cristian Marroquín, quien nos acompaña a la distancia. Él es ingeniero en sistemas, informática y ciencias de la comunicación y es magíster en investigaciones de operaciones por la Universidad de Galileo y graduado de la maestría en educación y aprendizaje por la Universidad Rafael Landívar. Actualmente tiene bajo su cargo la Dirección de Desarrollo Docente y la Dirección del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa en la misma universidad. Y es director creativo y fundador del aplicativo NAT, un aplicativo que se apoya en la inteligencia artificial para lograr la innovación en instituciones educativas. Cristian, empezamos contigo, adelante. Muchas gracias, Miguel, y un placer saludarles. Gracias por la invitación y la oportunidad de saludarles a la distancia desde la ciudad de Guatemala. Un abrazo hasta Perú y gracias, como les digo, por este espacio. Realmente una coincidencia bastante grande la que mencionaba eh, la persona que hizo la presentación. Justo un día como hoy, hace un año, se estaba lanzando al público el chat GPT, que ha significado una real revolución en muchos elementos de nuestra vida diaria. Y bueno, trataré en este espacio de poder dialogar con ustedes y con mis compañeros panelistas que tienen una amplia experiencia, en el caso de David y Yvonne, en este tema también. Entonces, pues bueno, lo primero que tengo que decirles es si ustedes se identifican realmente con esta frase. ¿Será que nada es lo que parece? ¿O será que no todo es lo que parece? Y lo que traigo a colación a continuación es esta fotografía. Y usted me dirá, bueno, ¿por qué ha comenzado con la foto de un gato o hacia arriba de las escaleras o hacia abajo de las escaleras? Esta fue una foto que fue viral hace algún tiempo atrás y lo que nos dice más allá de todo es cómo nosotros vemos o visualizamos las cosas depende de una perspectiva particular que nosotros le demos a la misma. Y por eso, bueno, no tenemos que estar tan cerrados a los cambios que el mismo mundo, que el contexto global nos presenta en este momento. Pues veremos y haremos un recorrido en algunos momentos más de cómo nosotros nos hemos ido adaptando a los cambios que han ido surgiendo en el mundo y en la tecnología a través de los años. Lo primero que quiero que reflexionemos es cuál será el verdadero origen de la inteligencia artificial. ¿Será que fue alrededor de la Primera Guerra Mundial en el año 1943? ¿O será que el origen fue cuando pusimos al campeón mundial de ajedrez a competir contra una computadora que hacía movimientos y que trataba o pretendía ganarle una partida al campeón mundial de ajedrez, que para ese entonces era invencible? ¿O será que el origen real es en el año 2022, justo hace un año, cuando apareció el chat GPT? Pues bueno, algunos de ustedes tendrán ya la respuesta a esta interrogante y es que realmente el origen de la inteligencia artificial es bastante antiguo. Desde 1943, cuando Maculo y Pitts, en este estudio que les proyecto en pantalla, hacían referencia a la investigación de la actividad neuronal y de los efectos que producían ciertos comportamientos en nuestro cerebro. Y quizás usted se esté preguntando en este momento, ¿esto qué va con la educación? ¿Qué ha ocurrido desde 1943, hace ya bastantes años, en la educación? Pues bueno, hemos ido transitando de una metodología muy tradicional, centrada en el profesor, y evolucionamos hacia teorías educativas un poco más constructivistas, donde el estudiante era el centro del proceso educativo, para
abrazar la tecnología hasta la creación de los primeros software de gestión del aprendizaje, los primeros LMS, por allá alrededor del año 2000. Luego dijimos, no, el juego es una importante herramienta que también puede incorporarse en nuestros procesos didácticos e incorporamos la gamificación y fueron apareciendo algunas ya plataformas de cursos masivos como Coursera con un modelo de negocio muy versátil y que se dedican justamente a la certificación de habilidades o de ciertas temáticas puntuales, ¿no? Y ya las instituciones educativas comenzaron a hacer alianzas con este tipo de opciones, ya más orientadas hacia lo tecnológico y hacia otras modalidades de entrega del servicio educativo. Y nos habíamos quedado un poco en la incorporación de la realidad aumentada y de la realidad virtual en el proceso de aprendizaje, enseñanza. Y todo esto que ustedes acaban de ver, pues apareció en el mundo empresarial, en la sociedad en general y en la educación, terminamos adoptándolo con el tiempo luego de algunas resistencias que pudimos haber tenido o luego de algunas investigaciones realizadas en torno a esta temática, también como una respuesta de la educación a responder a los desafíos que nos presenta el mercado laboral. Sin embargo, hace justo un año aparece este aplicativo y esta noticia un poquito a principios de enero, porque si bien la aplicación fue lanzada en noviembre, pues bueno, estábamos muchos en el mundo mucho más pendientes de las fiestas decembrinas que se dan en la mayoría de países o del receso que se da por el invierno en algunos países nórdicos. Y nos encontramos con que las universidades estaban cambiando sus métodos de enseñanza con la aparición de este aplicativo, de esta herramienta. Ya nos decía nuestro antecesor que era un aplicativo que a priori realizaba ensayos, que redactaba muy bien, que podía incluso debatir con nosotros y también que los estudiantes ya lo estaban utilizando en sus tareas. Y en primera instancia, lo que los educadores dispusieron en ese momento era, no, transformemos, ya no pidamos ensayos, ya hagamos que los ensayos sean a mano, en el boom que significó este rápido crecimiento de la utilización de esta herramienta. Pero bueno, justo en ese momento eh, que estalla, ¿no? Esta propuesta, nueva propuesta, decidimos indagar un poco más sobre qué es la inteligencia artificial, ya que venía desde 1943, y entonces comprendimos que la inteligencia artificial era máquinas que habían aprendido a pensar y que aprendían con la misma información que nosotros le dábamos. Es decir, cada vez se perfeccionaban más en sus respuestas a medida que las personas lo utilizaban más y empezó una carrera tecnológica para ver quién era el que tenía mayor cuota del mercado. También nos dimos cuenta que la inteligencia artificial puede realizar tareas que normalmente requerían de la inteligencia humana y que hay muchos componentes dentro de la inteligencia artificial y que muchos ya eran parte de nuestra vida diaria, como el machine learning utilizado en aplicativos como Netflix, como Spotify, las redes neuronales, patrones de decisiones, ¿no? Si a usted le gusta cierta recomendación de un video que usted visualiza en YouTube, es porque ellos ya tienen la información de cómo su cerebro se acciona, ¿no? Y cuáles son sus patrones de consumo o sus preferencias de consumo para sugerirle X o Y actividad a realizar en estos aplicativos. Por otra parte, los largos modelos de lenguaje, que son lo que está detrás de estos chatbots, el ChatGPT, BART, que es la competencia por parte de Google o algunos otros chatbots empresariales, y habían otras tecnologías como los Reinforcement Languages, que eran ya robots programados para realizar tareas que habitualmente realiza el ser humano, o Computer Vision, que era el entendimiento que los aplicativos le da a sus instrucciones de voz, como lo son asistentes como Siri, Cortana o Alexa. Y en ese momento descubrimos que estábamos ante la punta del iceberg.
realmente el ChatGPT es la punta del iceberg a tecnologías que han venido desarrollándose desde hace muchos años. Y inmediatamente tuve un déjà vu, se los confieso en lo personal, un déjà vu desde el punto de vista educativo, porque, a ver, estábamos prohibiendo ensayos, estábamos modificando nuestros métodos de enseñanza, pero eso ya lo vivimos antes. Cuando aparecieron las primeras calculadoras, la primera reacción de los educadores fue, bueno, esto está prohibido y los estudiantes ya no van a poder desarrollar habilidades normales en los estudiantes o habilidades para la suma, la resta, la multiplicación o la división. Pero también recordaba, por allá cuando era un poco más pequeño, que esto también lo vivimos cuando aparecieron las primeras enciclopedias digitales como Encarta. Decían mis profesores, no, esto no pueden usar Encarta porque ustedes únicamente copian y pegan el contenido que les da esta enciclopedia. Pero luego fuimos más allá en los avances tecnológicos y aparecieron los primeros buscadores y ahí la masificación de la información y dijimos, muchos de los educadores o muchos de los que ya ejercíamos la docencia, este es el fin de nuestro rol docente, porque los estudiantes tienen acceso a fuentes de información variadas, es el fin de las bibliotecas, y no estamos fomentando la investigación, no estamos fomentando el desarrollo de habilidades. Y probablemente muchos de nosotros hoy sea parte de nuestra vida diaria la utilización de estos buscadores ya indexados para darnos la información cada vez más concreta. Luego tuvimos miedo cuando aparecieron las primeras redes colaborativas y que fundaron algunas enciclopedias como Wikipedia, y decíamos, no, cualquiera puede modificarlo y terminamos adoptándolas, incluso las wikis, las webquests, los foros, herramientas que no nacieron con un propósito educativo, pero que fueron adaptándose a la educación. Entonces, lo mismo con los celulares. Al principio los prohibíamos y hoy son un aliado para muchas de nuestras actividades didácticas. Entonces, la reflexión que en ese momento vino a mi mente es, esto ya nosotros lo hemos vivido y terminamos adaptándonos a estos cambios. Y esta no es una cuestión que no podamos adaptarnos, es una oportunidad que vemos como histórica en la educación. Primero porque estas tecnologías, todas las anteriores que yo les mencioné, se han cimentado y se han quedado y forman parte de nuestra vida diaria. ¿Qué desafíos tenemos como instituciones educativas? Primero, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo las adaptamos y las adoptamos en nuestra práctica docente, pero que sea de una forma eficiente e inteligente? Y de alguna manera, ¿cómo lo institucionalizamos, teniendo en consideración que no hay un marco regulatorio en torno al uso de la inteligencia artificial? Aunque UNESCO ha hecho algunas aproximaciones, la Unión Europea también, Estados Unidos va en ese camino, aún no hay un marco regulatorio en muchos elementos éticos. Y aparte, no sabemos cuál es el real potencial de la inteligencia artificial. Pero lo que sí tenemos claro es que el rol del profesor es clave en todas las grandes innovaciones tecnológicas que han existido a través de los tiempos. El profesor sigue siendo clave. Y de pronto usted me dice, pues los cursos online que usted me mencionó, Cristian, no hay un profesor, no hay un guía, pero hay un profesor detrás que ha curado el contenido, hay un experto detrás que ha generado los recursos de aprendizaje que se presentan en estos cursos. Y debemos potenciar ese nuevo rol que tiene el profesor porque hay elementos que son cognitivos, sociales y afectivos que ninguna tecnología nos va a brindar esa aproximación y ese acompañamiento que como profesores podemos darle a nuestros estudiantes para que ellos aprendan mejor es lo más valioso quizás del proceso educativo. Y también aprendemos en que podemos ser más eficientes en algunas labores educativas si nosotros abrazamos estas tecnologías emergentes, tomando en consideración que muchos de nuestros estudiantes generacionalmente están más vinculados y más expuestos al uso de la tecnología. También, y eso es algo vivido y que he podido constatar en varios países ya que he podido platicar de este tema, es que muchas veces la capacitación no es suficiente para innovar. Muchos de nuestros profesores en la universidad donde yo laboro,
me dicen, me piden siempre innovar, cómo puedo innovar en mi docencia, pero no tengo el suficiente tiempo para pensar en qué recursos, para pensar en qué actividades o para generar los métodos de evaluación que sean pertinentes. La inteligencia artificial es un aliado y les mostraré en un momento más. Y otro gran desafío es que a pesar que se capacita mucho, a las aulas de clase llega muy poco de lo que nosotros realmente capacitamos. Y al contar con estas herramientas que pueden hacer más fácil nuestro trabajo y nuestro ejercicio docente, podemos ser motores de innovación en nuestra práctica académica. Adicionalmente, ¿qué nos enseña todo esto? Que pedir un ensayo ya no será suficiente. Debemos innovar nuestros métodos, estrategias y técnicas de evaluación. Y hay un dato que vi hace poco del por qué es pertinente que nosotros adoptemos estas tecnologías y fue esta encuesta que me he encontrado en Statista, un sitio dedicado a hacer estudios, algunos estudios sobre inteligencia, pues sobre tecnología, y me llama la atención que es el Perú quien puntea con un 84% a nivel global que consideran esencial que los profesores se capaciten en la inteligencia artificial. Ahora vendrá una pregunta que es cómo nosotros la integramos. Y en esta tabla yo les trato de resumir algunas de las cosas que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Y estas son 5 tareas que hemos identificado como parteaguas y base de lo que realizamos los profesores al momento de ejercer la docencia. Uno, la preparación de lecciones y de secuencias didácticas. Eso es algo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Lo concreto será cómo nosotros se lo preguntamos a la inteligencia artificial y qué aporta el profesor, aporta su experiencia, su conocimiento y su criterio. Crear recursos para enriquecer el aprendizaje, una tarea muy compleja también porque muchas veces no tenemos el tiempo para crearlo. Lo puede hacer la inteligencia artificial me puede crear rúbricas que estén acordes a la metodología que yo empleo, una tarea bastante pesada para los educadores y puede motivar también la participación de los estudiantes para personalizar su aprendizaje. Pero hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer y es el apoyo emocional, el feedback, la empatía y las habilidades que el docente tiene, humanas, ¿no? Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, mucho más allá del chat GPT, pero consejo y lo que hemos aprendido en la práctica es que debemos aprender las que realmente sean relevantes y tener siempre en mente que todo aquello que es fácil de enseñar es fácil de reemplazar por la tecnología. Siempre habrá una tecnología que venga, siempre habrá una tecnología que emerja y lo que es fácil que nosotros enseñemos probablemente sea muy reemplazable. Pero estábamos en que la inteligencia artificial no puede desarrollar habilidades y me gusta mucho esta fotografía que les marco en pantalla. Nos decía esta fotografía, bueno, hay habilidades que son irreemplazables. El chat GPT no puede terminar de construir este edificio. Hay cosas que el docente tiene y debe hacer con sus estudiantes y que lo hacen insustituible en el proceso educativo. Su criterio para poder curar de alguna manera e identificar cuáles son los mejores recursos o las mejores respuestas que nos da la inteligencia artificial, la humanización, la didáctica, la pasión que usted tiene al enseñar y la creatividad e innovación que tiene. No se trata únicamente de utilizar las tecnologías, sino utilizarlas con una luz y con un objetivo. Y es aquí donde el ser humano es tan importante y nuestro carisma ignaciano, como institución confiada en la Compañía de Jesús, se hace evidente. Hemos realizado nosotros una aproximación de cómo la educación jesuita observa la inteligencia artificial o cómo podemos darle luz desde lo humano a la inteligencia artificial. Los 5 pasos del paradigma pedagógico ignaciano, esto desde un punto de vista docente. Usted como profesor, ¿cómo puede adoptar estas tecnologías emergentes? Explorando en su ámbito de acción, con sus estudiantes, cómo puedo personalizar el aprendizaje de ellos y cómo, en qué estado los estudiantes están. Utilícela
y ese es el segundo paso de la experiencia. Utilice esta inteligencia artificial para generar actividades que sus estudiantes hagan. Experimente con no todos los aplicativos, sino los que considere más relevantes. Reflexione, ¿qué respuestas me está dando la inteligencia artificial? ¿Son congruentes? ¿Son coherentes? Y luego lleve a su práctica educativa lo que considere relevante y evalúe el resultado del proceso. Para el estudiante, también sitúelo en un contexto, explíquele cómo funciona, cuáles son sus debilidades de la inteligencia artificial, por supuesto, haga que experimenten también, que no le tengan miedo. Ellos probablemente ya lo están haciendo, ellos probablemente ya tienen experiencia en el tema, llévenlo a la clase e incorpórenlo, abrácenlo sin miedo y permita y desarrolle los procesos reflexivos en los estudiantes para que contraste contra otras fuentes de información. Llévelo a la acción, póngalo a hacer algo y desarrolle habilidades de metacognición, que el estudiante desarrolle un producto a la luz de lo que obtuvo él previamente. Y por último, haga que el estudiante discierna cómo estas herramientas aportan a su formación, cómo van a aportar a su ejercicio profesional. Esta puede ser un caso de utilización que en nuestra universidad hemos adoptado y eh, vemos ese sentido jesuita y ese sentido humanista que puede tener estas tecnologías emergentes. Miguel mencionaba en mi presentación que soy un entusiasta también de la tecnología y les quiero presentar que hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Y les mencionaba también que soy director creativo de este aplicativo NAT. Hemos creado una experiencia donde la inteligencia artificial es un aliado para nosotros, pero que el centro es el profesor, es una experiencia centrada en el profesor y creada por educadores. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos como institución que el profesor es insustituible y permitimos que los profesores se focalicen con uso de la inteligencia artificial en lo humano, en lo cognitivo y en lo afectivo, es decir, en el estudiante. También permitimos, por medio de nuestro aplicativo, que las instituciones educativas institucionalicen el uso de la inteligencia artificial de una forma coherente y producir experiencias de aprendizaje que aceleren ese ciclo de innovación. Tenemos la integración de múltiples componentes, incorporamos Machine Learning, incorporamos los largos modelos de lenguaje natural, incorporamos Computer Vision para crear una propuesta de valor y hacemos realidad todo el ciclo del proceso educativo, desde la planificación hasta la evaluación. Contamos con 4 módulos, pero más allá de eso y por cuestiones de el tiempo, les quiero mostrar algo de lo que es el potencial real que nosotros lo hacemos en nuestra aplicación de la inteligencia artificial. Tenemos un método, el método de casos para enseñar, que forma parte de uno de nuestros módulos llamado metodologías. Tenemos alrededor de 35 y usted selecciona una asignatura, cualquier asignatura, a ética profesional, los dilemas éticos que tiene un psicólogo industrial con la información que se muestra, y lo puede personalizar con 3 diferentes niveles de dificultad porque entendemos que el estudiante aprende y desarrolla competencias de una manera no igual, es decir, cada grupo de estudiantes tiene sus características. La inteligencia artificial, perdonen, nos genera un caso que tiene un contexto, que tiene un dilema, que se basa en el aprendizaje que ha tenido de las respuestas que le brinda a los usuarios. Incluso tiene algunas preguntas para la reflexión de los estudiantes que el profesor puede incorporar en su cátedra, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones éticas, por ejemplo, este caso, que Claudia debe tomar en cuenta al momento de su decisión? Y toda esta información que para el profesor antes lo tenía que pensar y que era horas de pensarlo, pues la inteligencia artificial actúa como un aliado y le da este caso de estudio. Así, también nosotros entendemos que el profesor es el centro del proceso, le permitimos que exporte a un editable donde él puede ir incorporando algunos elementos que considera relevantes de la respuesta que le ha dado la inteligencia artificial y contextualizarlo a su ámbito de acción. ¿Qué les muestro? Lo que les muestro en pantalla es, sí, el profesor puede modificar el caso, puede incluso generar N respuestas si no le gustan estos casos, y modificar esas preguntas de reflexión para los estudiantes antes que se presente. También nos permite sugerirle actividades de aprendizaje
a los profesores. Este es otro módulo que se llama Sugiere ahí. Y bueno, también, como sabemos que los profesores son capacitados constantemente, permite la inteligencia artificial que él comprenda esas grandes diferencias. De la misma manera, aquí le vamos a sugerir, a pedir a la inteligencia artificial que para la misma asignatura me sugiera 4 actividades para un periodo de clase que tenga tales y cuales características. Y la inteligencia artificial pues, nos sugiere ciertas actividades que el profesor puede desarrollar. ¿Para qué? Para que él escoja, para que él sea más eficiente en su ejercicio docente. Y también, pues bueno, mostrarles, aquí es la aplicación de la asignatura de Filosofía Griega, la aplicación de la teoría de Aristóteles en contexto del cambio climático. La inteligencia artificial puede hacerlo también por nosotros. Nos puede dar un proyecto de 3 semanas, incluso nos puede generar la rúbrica para ese proyecto. Y bueno, nosotros lo tenemos así en el aplicativo, aquí nos da la rúbrica con sus categorías de evaluación. ¿Y por qué se los muestro? Porque realmente el potencial que tiene la inteligencia artificial como un aliado va mucho más allá. En conclusión, lo que les puedo decir en esta intervención es que debemos ver a la inteligencia artificial como un aliado, no sustituye al profesor, más allá de todo le facilita su trabajo. Para nosotros la inteligencia artificial no deshumaniza la enseñanza, ni sustituye al profesor, lejos de todo la humaniza y le permite al profesor personalizar la enseñanza. Nosotros en nuestro aplicativo tenemos 3 niveles de desarrollo, que es lo común en el desarrollo de competencias. Como les decía, 35 módulos que hemos mapeado, que son lo más recurrente desde cómo desarrollar una competencia, cómo implementar una metodología en nuestro salón de clase, qué casos me sugiere del Internet que estén curados, que cumplan ciertas características. Entonces, para nosotros permite personalizar la enseñanza, agiliza el ciclo de innovación del profesorado, pero más allá de eso, impacta en el ambiente de aprendizaje que se utiliza, sea virtual o presencial. El rol del docente es fundamental. Y muchas gracias por el espacio. Les dejo por ahí mi contacto en LinkedIn, mi correo electrónico y pues muchas gracias Perú por la oportunidad. Tienen un país realmente hermoso y a mí me da muchísima esperanza ver a Perú puntero en esos rankings que tienen esa intención de introducirse en este mundo que es fascinante y que estoy seguro que les va a traer muchísimas cosas muy positivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos